Continuamos, amigos de Ecuador No Para y Agencia Andes, a propósito de lo que ha significado la elección de Lenín Moreno como presidente electo en el Ecuador. En los siguientes minutos vamos a conversar con María Fernanda Espinosa, miembro del Buró Político y de la campaña de Lenín Moreno, para conversar acerca de lo que ha significado justamente esta campaña y las proyecciones que ya tiene el gobierno electo para los próximos días y semanas. María Fernanda, gracias por aceptarnos esta entrevista y cuál es su evaluación de lo que ha significado esta campaña electoral. Bueno, muchas gracias, Marco, y realmente yo creo que la campaña ha estado signada por un ambiente claroscuro, ¿no? Claro en el sentido de que Lenín Moreno en 2 ocasiones ha recorrido el país, desde la parroquia más pequeña hasta las grandes ciudades, y lo que hemos notado es un amor por Lenín Moreno como ser humano y como candidato desbordante. Y eso quiero decir, o sea, era imposible contener a la gente, eso a uno le llena el espíritu. Fue realmente conmovedor ver cómo la gente lo tocaba, lo abrazaba, lo besaba, recordaban toda esa enorme labor, ese apostolado de Lenín Moreno durante su rol como vicepresidente, pero luego también como funcionario internacional, llevando el ejemplo ecuatoriano de atención a las personas con discapacidad a 1.000 millones de personas con discapacidad en el mundo. Esa fue la parte maravillosa de la campaña. La segunda parte maravillosa de la campaña fue la posibilidad de construir una propuesta de gobierno que, si bien estaba amparada por el plan de gobierno de Alianza País, se fue enriqueciendo de acuerdo a los diálogos, a las conversaciones y a los aportes de todos los sectores de la sociedad. No creo que hubo un solo día de campaña en el que Lenín Moreno no se reuniera con los transportistas, con las mujeres, con las personas que trabajan en los temas de niñez y adolescencia, con los jóvenes, con las organizaciones indígenas, con las organizaciones campesinas, con los actores de la economía popular y solidaria, con los grandes empresarios ecuatorianos, con los pescadores. Bueno, realmente eso fue muy enriquecedor. Si nosotros teníamos, por ejemplo, la propuesta de la minga agropecuaria, para volver, como dice Lenín Moreno, los ojos al campo, esa propuesta de la Minga Nacional Agropecuaria fue construida en consulta con los pequeños campesinos, con los grandes industriales agroexportadores, con todo el mundo. Igual, en el momento de construir el plan Toda una Vida, se pudo hacer consultas absolutamente, yo diría, con todos los sectores involucrados. Varios diálogos con organizaciones de joven para el tema Impulso Joven, varias reuniones incluso a nivel técnico, a nivel financiero, para ver cómo instalar el programa Casa para Todos, y eso fue realmente un ejercicio maravilloso. Recorrer el país, recibir el cariño, pero escuchar a la gente sencilla de la calle, cuáles son sus aspiraciones, sus necesidades, cuáles son sus cuestionamientos y qué cosas debemos mejorar. Eso fue la campaña. Y la parte oscura, yo creo que podemos hablar después, fue la parte triste, la campaña sucia, una campaña donde hemos escuchado del otro lado muy pocas propuestas, insultos, ataques, descalificaciones. Eso es lo que trajo lamentablemente la campaña de la oposición. Yo creo que eso ensombreció y sigue ensombreciendo ese maravilloso espíritu democrático de los ecuatorianos. Finalmente, el resultado es que Lenín Moreno gana la presidencia con más de 5 millones de votos. Es el candidato, el presidente electo que más votos ha tenido en toda la historia republicana del país, más de 5 millones de votos, y sin duda será fundamental para comenzar un gobierno que deba tener mucha fuerza para la gobernabilidad, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así es, Marco. Yo pienso que es una potente demostración de apoyo no solamente a Lenín Moreno, a su programa de gobierno, pero también un reconocimiento a lo que han sido estos 10 años de revolución ciudadana en el país. Yo creo que también es reconocer que el país es otro país, que lo hemos transformado con un esfuerzo colectivo, no solamente del gobierno, no solamente de nuestro queridísimo compañero Rafael Correa Delgado, que será recordado por todos los ecuatorianos, será parte de la historia luminosa de este país, no solo por eso, sino que ha sido un esfuerzo colectivo de los ecuatorianos. Todos hemos arrimado el hombro. Yo creo que no habrá ciudadano ecuatoriano, hombre o mujer, que no diga yo aporté así a la revolución ciudadana.
yo trabajé acá, yo abrí mi pequeño negocio, yo con el bono y con el crédito que me dieron aporté de esta manera. Yo mandé a mis hijos a la escuela con uniformes, con libros. Yo aporté siendo un servidor público, siendo un policía, siendo un maestro, siendo una enfermera. Yo creo que ha sido una gran revolución en el Ecuador donde cada ciudadano ha tenido un rol y una importancia. Pero también ha habido o existe gente que está descontenta porque de todas maneras si Lenín Moreno ha logrado más de 5 millones de votos, Guillermo Lasso 4.800.000 votos. Porque la gente también en su momento determinado no votó por Guillermo Lasso, sino que votó en contra del gobierno, en contra de Rafael Correa de alguna manera. Bueno, yo creo que no hay que desconocer eso. Hay un importante número de votos que fueron al candidato de la oposición, evidentemente. Y realmente lo que hay que decir, y concuerdo plenamente, no son votos en favor de la candidatura del partido opositor, creo, son a veces votos de descontento o un mensaje fuerte que requiere, ¿qué es lo que requiere? Lenín Moreno ha sido muy claro, requiere escuchar cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas, las aspiraciones, cómo mejorar lo que tenemos que mejorar, cómo reparar errores cometidos, porque en una jornada de una década de transformar y sacar al país de donde estaba, que era en una postración total, yo creo que obviamente toda obra humana es perfectible, toda obra humana es susceptible de equívocos, y yo creo que este es el momento para reparar, para corregir, para escuchar, para dialogar, pero no en el vacío. Yo creo que el diálogo tiene que ser en torno a grandes objetivos nacionales, ¿no? Entonces se va a tener una lectura sobre esos resultados también. Se va a rectificar ciertos aspectos que deben de alguna manera rectificarse. Usted lo ha dicho, son 10 años de gobierno con un estilo único que ha vivido el país durante muchísimo tiempo. Lo que el país seguramente necesitaba en esos instantes, un país que estaba en una situación de total ingobernabilidad, de total desprestigio internacional, de total, yo diría, inestabilidad. Ahora tenemos un país estable, con instituciones fortalecidas, un país ordenado, un país, si bien con diferencias y problemas, como todos los países del mundo, pues tenemos una gran base, una gran plataforma por donde empezar a construir y mejorar las cosas que hay que mejorar. Yo creo que no hay que desconocer esa votación, pero hay que leerla bien. No son votos para el candidato opositor. Son votos quizá de descontento, quizá de insatisfacción, quizá para mandar un mensaje, que es un mensaje que ha sido recogido por el presidente electo Lenín Moreno. Y lo que él está diciendo es objetivos nacionales. ¿Cuáles son esos objetivos nacionales? Que vengan a dialogar con el presidente de los ecuatorianos si, por ejemplo, apoyan la necesidad de erradicar la pobreza extrema. Sí estamos de acuerdo, por ejemplo, en la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional por el empleo, donde los jóvenes estén en el corazón de la generación de empleo. Que dialoguemos sobre todo la necesidad de ampliar las oportunidades de acceso de los jóvenes a las universidades y de mejorar aún más la calidad educativa. Que vengamos a dialogar si necesitamos arrimar el hombro para una repotenciación, un fortalecimiento, ¿no?, de el nivel de competitividad y la plataforma de producción del Ecuador. Cómo realmente afinar y potenciar el cambio de matriz productiva que tanto necesita el Ecuador. Cómo simplificar y perfeccionar los mecanismos tributarios y tener ese consejo consultivo tributario que ha propuesto Lenín Moreno. Esos son quizá los grandes objetivos nacionales, los grandes temas, y si los sectores sociales y políticos del Ecuador quieren dialogar sobre estos temas, pues bienvenidos, pues arribemos el hombro, pues acordemos una hoja de ruta, una planificación que permita al Ecuador ser un país aún más luminoso, aún más potente, aún más equitativo, igualitario, aún más justo. Antes de entrar en detalle de la planificación que están haciendo, porque entiendo yo que ya están con equipos de trabajo mirando algunos aspectos fundamentales del gobierno que tendrá que asumir el 24 de mayo. Pero el domingo, como hemos dicho, se vivió una jornada democrática en paz,
Sin embargo, pudo todo tirarse al traste por una publicación de datos falsos de la empresa Sedatos, aupada por ciertos medios de comunicación en el país. ¿Cómo entender estas circunstancias que vivió el país con dos encuestadoras que tenían datos totalmente diferentes y que finalmente los resultados del CNE le dieron la razón a una de ellas? Los Bueno, resultados oficiales. yo diría, Marco, que ha habido una denuncia ante la Fiscalía ya de esa empresa por distorsionar la realidad, por abusar de la fe pública y hacerlo de manera deliberada. Yo creo que eso está en su camino. Aquí tenemos instituciones en el Ecuador que sabrán procesar esa demanda hecha por Rosana Alvarado. Yo creo que lo que hemos venido presenciando los ecuatorianos de comportamiento de esa empresa es realmente muy cuestionable, pero creo que lo que los ecuatorianos quieren en este momento es que el Ecuador continúe, que el Ecuador avance, que sigamos construyendo, que los chicos puedan ir a la escuela, que las madres puedan hacer su compra, que podamos movilizarnos libre y pacíficamente por el Ecuador, que no haya actos violentos, que no llamemos a que los ecuatorianos adopten actitudes violentas que Pero aún nunca hay han focos de tenido. violencia en Hay ciertos focos de sectores de Quito. violencia, pero justamente el llamado es a la paz, el llamado es a la armonía, el llamado es a hacer lo que hizo Lenín Moreno como estadista. Dijo, yo esperaré hasta el último momento los resultados. Como evidentemente las cifras que tenemos ya son irreversibles, él es el presidente electo y desde el día de ayer ya tenemos instrucciones de Lenín Moreno para trabajar en un proceso de transición ordenada. Podemos hablar de eso nuevamente y la gente quiere volver a la vida normal. No quiere que el tráfico de la ciudad sea imposible, gritos, chillidos, ruidos. Yo creo que la gente, los ecuatorianos, ya no nos gusta eso. A los quiteños tampoco nos gusta el caos y el desorden. Y lo que se ve realmente es que hay que saber ganar con humildad, como lo ha hecho Lenín Moreno, y con responsabilidad, pero también perder con dignidad. Así es que hasta el momento, por ejemplo, yo creo que para muestra basta un botón. Hasta el momento de lo que tenemos entendido, el partido de la oposición ha impugnado 24 actas y es muy legítimo. Alianza País también ha impugnado una serie de actas porque hay inconsistencias. Yo creo que es parte del trabajo normal de un proceso electoral. En la primera vuelta nosotros impugnamos más de 2.000 actas. Cuyas impugnaciones, algunas eran al lugar, otras no eran al lugar, pero ese es el espíritu democrático. Si uno tiene alguna inconformidad, encuentra alguna inconsistencia, tenemos los canales institucionales para hacerlo. Yo creo que llamar a la violencia, tomar las calles, agredir a los ciudadanos que están circulando libremente, yo creo que eso es realmente una actitud antidemocrática y además contra natura, es decir, atenta contra la naturaleza pacífica y de armonía de todos los ecuatorianos. Porque se trató desde un inicio, inclusive desde la primera vuelta electoral, fijar en la idea de que se va a vivir un fraude en el Ecuador, porque supuestamente el Consejo Nacional Electoral está representado por militantes inclusive de Alianza País. En estas circunstancias, ¿qué lugar tiene esta posibilidad de un fraude cuando ya los mismos observadores internacionales han reconocido la transparencia del proceso y cuando varios presidentes de América Latina y del mundo han felicitado al presidente electo Lenín Moreno? Bueno, yo diría que eso refleja un espíritu profundamente antidemocrático. Primero, anunciar algo que todavía no ha ocurrido, es decir, predecir el futuro. Yo creo que muy pocas personas están en capacidad de predecir el futuro. Ya anunciar y crear, esto es todo un guión, Marco. Hay que tener mucha claridad. Si uno observa lo que ha pasado en otros países similares a la situación que estamos viviendo, solamente les digo, miremos, por ejemplo, dónde los camiones de basura de una municipalidad echa basura en la puerta y en la entrada del Consejo Nacional Electoral. Eso es una tremenda falta de respeto, no solamente a la institucionalidad, pero a la ciudadanía. Es un acto agresivo, es un acto violento y lamentablemente aupado por la autoridad municipal. Esas cosas no pueden ocurrir en el Ecuador. Somos un país que se proyecta al futuro, un país moderno, un país democrático. Ese espíritu antidemocrático yo creo que pasará la factura al partido de la oposición en algún momento. Eso no puede ocurrir así. Primero, generar este ambiente de que va a haber fraude, va a haber fraude. En la primera vuelta hicieron exactamente lo mismo.
generaron toda una zozobra, violencia, presión, presencia en las inmediaciones del CNE hasta que no tengan el resultado que ellos querían. La diferencia de primera vuelta para que Lenín Moreno no gane en una sola vuelta fue de 60,000 votos, Marco Antonio. Si nosotros actuábamos de esa manera, quizá podríamos lograr entrar a la fuerza impugnando, haciendo el caos que ellos han generado. Pero ¿qué hizo Lenín Moreno? ¿Qué hizo Avanza País? Si esa es la voluntad popular, si faltan 60,000 votos, lo de una pequeña ciudad, bueno, vamos a una segunda vuelta por 60,000 votos. Y ahora resulta, y además toda una vociferación, una expresión incluso discursiva muy agresiva, donde hasta el momento, como digo, lo que hay en realidad es la impugnación de 27 actas. Que podría representar unos 8,000 votos aproximadamente. Máximo 8,000 votos, ¿no? Ya como exagerado, pero digamos que realmente podrían ser unos 5,000 votos, algo así. Si ese es el caso, bueno, procesen su desacuerdo como corresponde, pero todo este sainete que se ha montado, yo creo que es tremendamente antidemocrático. Lo más importante ahora es que tenemos un presidente electo, que Lenín Moreno ha asumido este triunfo con gran responsabilidad y humildad, como decía, y que estamos ya trabajando. Estamos trabajando en el futuro. Sí, justamente ese es el tema importante en la gobernabilidad. Hemos hablado que ya se han reunido, el presidente Correa estableció hace varios meses un equipo de transición para pasar toda la información al gobierno que va a ser elegido, en este caso Lenín Moreno. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo es la hoja de ruta? Las grandes decisiones que deben tomarse antes del 24 de mayo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, yo quiero reconocer y felicitar todo el sistema impecable de planificación, de gestión, de medición de impactos, todo el sistema estadístico que tiene ahora el Ecuador. Es además usado como uno de los ejemplos a nivel latinoamericano. Si nosotros en el equipo de campaña necesitábamos información sobre cuántos niños están en los centros de atención infantil del buen vivir, los CIBBs, ahí la información de esos niños, cuántas niñas, cuántos niños, qué edades, o sea, tenemos una plataforma de información estadística que es realmente ejemplar. Y eso mi felicitación a la gente, al equipo humano que hace eso. Nuestros mecanismos de planificación impecables. Si uno quiere saber qué obras están construyendo el Ministerio de Obras Públicas, cuánto falta, cuáles son los montos, bueno, realmente yo creo que hemos avanzado 100 años en eso. Toda la información está disponible. Además, con gran responsabilidad, el presidente Correa ha nombrado un equipo de transición presidido por la Secretaria Nacional de Planificación. Ya estamos trabajando en distintos frentes. En esta misma semana estamos ya organizando varias reuniones con los equipos para ir preparando la transición. Y además para aterrizar las propuestas de gobierno, ¿no?, con los grandes desafíos futuros que tiene el Ecuador. ¿Cómo vamos a implementar el Plan Toda una Vida? ¿Cómo se va a hacer cuerpo y carne, por ejemplo, la Minga Nacional Agropecuaria? ¿Cómo vamos a trabajar los temas de jóvenes, que fue uno de los ofrecimientos y de los compromisos de Lenín Moreno? Bueno, en todo eso ya estamos trabajando y, como digo, es una transición muy simple porque tenemos todo en orden. Es decir, el gobierno nacional tiene todo en orden, todo sistematizado, y eso realmente facilita. Yo recuerdo muy bien, Marco, en el 2006, ¿no? Yo fui la primera canciller del presidente Correa. Era muy complicado. Yo recuerdo en el proceso de transición, queríamos la información, no aparecía, las cifras no teníamos, nuestro sistema de planificación estaba muy debilitado, no teníamos cuentas claras, no se sabía bien, bueno, y tuvimos que ir construyendo en el proceso, ¿no? Yo digo, incluso no hubo ninguna mala voluntad, ni mucho menos. Yo reconozco, en esa época el presidente Palacio fue muy, muy generoso, muy comprometido, pero no teníamos la institucionalidad. Ahora yo veo que es muy diferente y eso nos da tremendo optimismo. Además, hemos visto ya en cifras, en números, en indicadores, un repunte económico muy importante del Ecuador, y eso también nos llena de optimismo. Reciben un país caminando, reciben un país con la mesa servida, como se dice.
o con varios problemas, con varias dificultades? No, yo diría que todo país del mundo tiene dificultades, Marco, pero tenemos toda la información que necesitamos. Tenemos un plan de gobierno que es muy ambicioso para estos 4 años, pero tenemos la confianza de que lograremos salir adelante. Y tenemos también un electorado que si bien no votó directamente por el candidato de la oposición, sino votó para llamar la atención y decir, hay esto en lo que no estamos de acuerdo, hay esto que no nos gusta, hay esto que hay que mejorar. Todo ese gran grupo humano tiene que ser partícipe de la construcción de estos próximos años. Y Lenin está abierto al diálogo, a los acuerdos, a la concertación, a arrimar el hombro para que el país salga adelante, sea cada vez mejor. Eso es lo que corresponde a un estadista. ¿Cuáles serán los perfiles de quienes van a formar parte del gabinete del presidente electo Lenín Moreno? ¿Cuándo se van a definir? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, yo diría que el presidente electo ya tiene pues en mente, ha venido ya trabajando de manera ordenada, incluso antes de ser elegido, en el posible escenario de que le toque asumir, los equipos hemos estado trabajando, él mismo ha estado personalmente estableciendo cómo va a organizar los equipos de trabajo. No estoy yo autorizada a dar nombres porque será él quien anuncie obviamente esos nombres, pero yo pienso que tenemos ya una pirámide, una estructura bastante bien armada y además con el apoyo del gobierno saliente. Finalmente, la hoja de ruta entonces está caminando. ¿Hay algunos hitos con fechas que ustedes podrán ya dar a conocer en estos momentos? Yo diría que sí, sobre todo Lenín Moreno tiene su primera semana de gobierno, la tiene perfectamente planificada, cuáles son sus primeras 5 acciones, ¿Cómo va a ser? cómo organizará su primera semana de gobierno, las grandes decisiones que él va a tomar, todo eso está ya preparado, así es que yo creo que los ecuatorianos tienen que tener una gran tranquilidad porque tenemos un país marchando, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos sueños todavía que cumplir para todos los ecuatorianos y sobre todo con todos los ecuatorianos. Repito una frase que Lenín Moreno siempre la dice: nada para los ecuatorianos sin los ecuatorianos. Será un momento de gran participación, de gran diálogo, como digo, en torno a esos grandes intereses nacionales que me parece que saltan a la vista, esas prioridades que ha establecido Lenín Moreno para el Ecuador, escuchando a los ciudadanos. Lenín Moreno va a ir a las ciudades, a las provincias que le dieron las grandes votaciones, especialmente de la costa, algunas de la sierra. ¿Qué va a hacer políticamente en estas semanas? Bueno, realmente él se ha puesto inmediatamente a trabajar en la transición, tiene planificadas algunas reuniones de trabajo con el sector de la construcción, con varios sectores empresariales, con organizaciones sociales irá obviamente recorriendo el Ecuador en agradecimiento, pero también yo pienso que irá a los lugares donde Lenín Moreno y Alianza País perdieron la elección. Yo creo que es muy importante volver a escuchar, entender, analizar, hacer un análisis fino de por qué obtuvimos la votación Central, que siempre, que obtuvimos. pues digamos, ha tenido muy poca votación el proceso político, en realidad. Sí, yo creo que esas cosas se irán remontando y pues tendremos que arreglar lo que haya que arreglar y para eso pues tenemos 4 años de trabajo intenso, de trabajo comprometido de parte de Lenín Moreno y de su equipo y sobre todo yo creo que la disposición de los ecuatorianos a sacar el país adelante. María Fernanda, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias, Marco, también. Muy gentil, hemos conversado con María Fernanda Espinosa acerca de lo que ha significado este proceso electoral para el país con el triunfo de Lenín Moreno y cuál es la proyección del gobierno electo, cuáles serán los primeros pasos, los primeros anuncios, es decir, la hoja de ruta tan importante en esta etapa de transición que está viviendo el país. Enseguida regresamos con más información. Ya volvemos.